Jóvenes, recuerden, bueno, primero buenas tardes. Hoy vamos a hacer un repaso muy breve sobre el tema de estabilidad que vimos la clase pasada y después vamos a trabajar con diagramas de Bode, vamos a hacer algunos controladores en diagramas de Bode, o utilizando más bien respuesta en frecuencia. Recuerden que se había dejado de tarea ver el video, revisar, estudiar el video que está ahí en el canal de YouTube y también pues el tema de frecuencia, de respuesta en frecuencia, digamos de Bode, en el libro, ¿verdad? Entonces hay mucho donde estudiar. Entonces me voy rápido en esa parte de Bode y voy directamente a ejercicios. Bueno, entonces vamos a comenzar por estabilidad. ¿Se acuerdan que básicamente muy sencillito, eh, si los polos, si todos los polos de un sistema están en el semiplano izquierdo de Laplace, entonces decimos que el sistema es estable, ¿sí? Si todos y cada uno de los polos están en el semiplano izquierdo, entonces la respuesta es estable. Esto es equivalente a decir que tengan la parte real negativa, ¿verdad? Acuérdense que es un plano complejo, entonces decir que están en el semiplano izquierdo equivale a decir que tiene la parte real negativa. Ahora, si al menos uno, fíjense, si al menos uno, con uno que esté en el semiplano derecho ya se volvió inestable el sistema, ¿eh? Entonces, con al menos uno, un polo que está en el semiplano derecho, entonces la respuesta decimos que es inestable, ¿no? Y esto está muy relacionado con que la respuesta esté, por ejemplo, aquí estaría acotada, ¿no? Y aquí estaría no acotada, ¿sí? Esto es una respuesta acotada. Y esto sería una respuesta no acotada, ¿no? No acotada, pues bueno, significa que, que no tiene un límite, o sea, que no se puede limitar. Particularmente, pues estamos hablando del límite superior, ¿no? Pero también puede ser el límite inferior, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver. O sea, finalmente, no hay uno de los límites, no está, ¿ok? No está. O inclusive pueden no estar ambos. O sea, imagínense si tengo... así rápidamente, si tengo dos polos en el semiplano derecho y son complejos, entonces voy a tener una respuesta así, en donde, si se fijan, la envolvente, pues es hacia allá. Entonces, puede ser positivo o negativo, no importa, el chiste es que no hay cota. Bueno, muy bien. Max, tienes tu mano levantada. ¿Es pregunta o se te olvidó bajarla? Ah, se me olvidó bajarla, profe. Una Ok, disculpa. no problema. No, está bien, Max. Muy bien, vale. Entonces, con esto en mente, ¿se acuerdan que comenzamos a hacer eh, esta parte? Empezamos con unos ejemplos, ¿no? Decimos que el sistema, si es estable, entonces decimos que es VIVO estable, ¿no? O vivo estable. Hay gente que dice así, vivo estable, ¿no? Y eso tiene que ver con bounded input, bounded output, o estabilidad de entrada acotada, salida acotada. Y el sistema sería inestable si al menos uno de los polos tiene parte real positiva. Entonces, basta, a ver si están de acuerdo, si estamos hablando solamente de los polos, basta con analizar la ecuación característica, ¿cierto? Con eso es suficiente. Con eso va a ser suficiente. Entonces, bueno, agarramos la ecuación característica, obtenemos los polos y vemos dónde están. Entonces, si los polos tienen parte real negativa, el sistema será estable, ¿no? Como en estos ejemplillos que hicimos. Por ejemplo, para este primero, vimos que la parte real es negativa, entonces el sistema es estable. La respuesta va a ser acotada ante una entrada acotada. Para este segundo problema, vimos que estas tres respuestas tienen, bueno, de hecho son números reales y todos son negativas, entonces el sistema es estable también. Ahora, para el problema 4, aquí vemos que depende de K, ¿no? Y esto es algo muy importante, depende de K. Y esto tiene que ver con nuestros controladores, ¿verdad? Porque finalmente nosotros vamos a diseñar controladores y esos, o sea, los parámetros del controlador van a estar libres. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que ajustar esos parámetros de los controladores de tal forma, para empezar, de tal forma que sea estable. O sea, imagínense que hagamos un controlador, o sea, que el sistema es de por sí estable, ¿no? Pero a la hora de que le ponemos nosotros el controlador, se hace inestable, ¿no? Entonces, eso pues sí es pésima idea, ¿no? O sea, por menos que eso tengan corriendo en una empresa, ¿no? En una industria. Entonces,
pues bueno, hay que tener mucho cuidado con este asunto de la estabilidad y particularmente hay que obtener este rango de estabilidad para los cuales, para el cual el sistema es estable, ¿no? Este rango dependiendo de los parámetros de mi controlador en general, ¿no? Bueno, ok, ahora vimos que no es necesario tener exactamente la ubicación de los polos, ¿verdad? O sea, no es necesario saber que los polos están en menos 4.56 más menos J 3.85. Lo que realmente necesitamos es saber si están en el semiplano izquierdo o en el semiplano derecho. Nada más. Y eso se le ocurrió hace mucho tiempo a Ruth y a Hurwitz. Entonces, la tabla de Ruth la hacemos, ¿se acuerdan? Como una especie de determinante, pero al revés. Acuérdense que, por ejemplo, para sacar este tercer término que está ahí marcado o remarcado en verde, lo que hacemos es agarrar la primera columna y la segunda columna, ¿verdad? O sea, lo voy a poner así, voy a utilizar el verde. Para el verde utilizamos esta primera columna y la segunda columna, ¿sí? Y hacemos como un determinante, pero al revés, es decir, multiplicamos A1 por A2 menos A0 por A3, y esto lo dividimos entre A1. A1 lo vamos a tomar como un pivote, ¿verdad? Y para obtener el amarillo, lo que hacemos es tener o considerar la primera columna y la siguiente columna, ¿sí? Y hacemos lo mismo. Hacemos como un determinante, pero al revés, es decir, A1 por A4 menos A0 por A5, y seguimos teniendo A1 como pivote. A1 no cambia siendo el pivote, ¿sí? Y así sucesivamente nos vamos hasta el último valor que podamos obtener, porque si se fijan, esta tabla me va a dar, o va a ser triangular, ¿no? Voy a ir reduciendo el número de columnas hasta que tenga una sola, ¿sí? Y normalmente siempre vamos a tener AN en el último, en la última fila de la primera columna. Entonces, nos dice el criterio de Hurwitz que el número de cambios de signo de la primera columna de la tabla de Ruth es igual al número de raíces con parte real positiva. Y esa es la parte importante, porque nosotros buscamos si tenemos parte real positiva, ¿verdad? En el momento en que tengamos una raíz con parte real positiva, entonces ya sabemos que el sistema es inestable, ¿sí? Entonces, esto lo relacionamos con el número de cambios de signo de la tabla de Ruth. Entonces, hicimos aquí un par de ejemplos. Hicimos, creo, sí, los 3 ejemplos, no me acuerdo. Bueno, el primer ejemplo creo que no lo hicimos porque estaba muy fácil, pero el segundo ejemplo sí lo hicimos su tablita aquí, ¿verdad? Vemos que no hay cambios de signo, entonces el sistema es estable. El tercer problema también lo hicimos, ojo que depende de K. Acuérdense, aquí está la primera columna, y entonces si yo no quiero que, bueno, si quiero encontrar estabilidad, entonces lo que va a suceder es que K tiene que ser positiva también, ¿no? Porque 1 es positivo, 2 es positivo, y finalmente este valor pues también tiene que ser positivo. Entonces va a ser estable para cualquier valor de K. Va. Ahora, podríamos hacer y pues estaría interesante que lo hicieran como de tarea sin entregar, ¿no? Solamente para que practiquen. Pero ahora sí vamos a ver un problema. Dice, en este ejemplo, nos piden, considere el sistema de control que está aquí. Tenemos una función de transferencia, GDS, un sistema lineal, en el dominio de Laplace, y también tenemos un controlador proporcional, ¿verdad? Y nos dicen que, bueno, aquí faltó, este es más, aquí falta el signo menos. Por default siempre hay un signo menos, acuérdense. Siempre hay un signo menos, porque trabajamos retroalimentaciones negativas. ¿Por qué negativas? Porque necesitamos encontrar el error, ¿verdad? Pues el error siempre es una diferencia. Por eso, es una cuestión conceptual. Entonces, vamos a asumir que GDS es de esta forma. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que notamos? Fíjense que, ¿dónde están los polos? Los polos de lazo abierto, ¿eh? De lazo abierto. Polos de lazo abierto, voy a tener un polo en el origen y voy a tener un polo en 3. Fíjense que 3 es positivo.
¿Qué significa? Significa que en lazo abierto el sistema es inestable. Y eso es posible, ¿sí? Claramente. O sea, puedo tener en lazo abierto un sistema que es completamente inestable, ¿sí? En lazo abierto. O sea, solito lo prendo y se inestabiliza, ¿no? O sea, se va la señal hasta arriba. Si ustedes grafican la señal de esto, pues van a ver que es una señal así en lazo abierto. ¿Ok? Ante una entrada de escalón. Ahora, primero, tomen en cuenta que lo estamos retroalimentando. O sea, es un sistema en donde retroalimentamos la salida para encontrar un error y ya sabemos que en lazo cerrado el comportamiento del sistema cambia, ¿verdad? En lazo cerrado cambia la ubicación de los polos. Eso es muy importante. Entonces, si en lazo cerrado cambia la ubicación de los polos, ajá, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ver. Pero antes, ¿se acuerdan del lugar de las raíces? Vamos a hacer el lugar de las raíces. Ahora sí que just for fun. Vamos a hacer el lugar de las raíces de este sistema. Ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, fíjense que tenemos un polo en el origen. Tenemos un polo, ojo, aquí en 3 positivo. ¿Lo ven? Y tenemos un 0 en -1. ¿Cómo es el lugar de las raíces? A ver si están de acuerdo. ¿Ya se lo imaginaron? Espero que sí. Está muy, muy sencillo. Pues, primero, el lugar de la raíz sobre el eje real. Entonces me voy de derecha a izquierda. Encuentro el primer polo que está en 3. Y esto es lugar de las raíces. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente polo. Después, el siguiente, entre el polo y el 0, no es lugar de las raíces, ¿no? Porque tengo pares a la derecha, entonces no es. Y después, a partir del 0 hacia la izquierda, pues sí es lugar de las raíces. ¿Hasta dónde? Pues hasta menos infinito. Y ahí en menos infinito debe haber otro 0, que precisamente tengo un 0 en infinito, porque tengo 2 polos finitos en lazo abierto. Ok, esto ya lo habíamos visto, por eso me estoy yendo rápido. Ahora, si recuerdan, los ceros atraen el lugar de las raíces, ¿verdad? Entonces, estos polos, siempre, ojo, siempre que hay 2 polos juntos va a haber un punto de ruptura, ¿ok? Si ustedes calculan los puntos de ruptura de este, van a ver que va a haber otro punto de ruptura aquí. De tal forma que estos 2 polos, uno se va a la izquierda, otro se va a la derecha, se juntan en el punto de ruptura y uno se hace complejo hacia arriba y el otro complejo también como espejo. Y van a dar al otro punto de ruptura, ¿sí? Y del punto de ruptura, uno se va al 0, al 0 finito, que está en -1, y al 0 que está en menos infinito, ¿ok? Eso es lo que hacen los polos. Acuérdense que básicamente el lugar de las raíces es como la historia de los polos, ¿ok? Es decir, ¿qué hacen los polos? Imagínense que nacen cuando se cierra el lazo, y a lo largo de su vida del polo cambian de lugar hasta que llegan a su 0. Y una vez llegando a su 0, se acabó el asunto. Pero eso es para cuando K tiene infinito. El avance de los polos, recuerden, depende de K. Si yo cambio K, voy a cambiar los polos del lazo cerrado. Entonces, fíjense, aquí está muy, muy claro. A ver si están de acuerdo. Va a existir un valor de K que me va a colocar, le voy a llamar K crítica, ¿ok? Un valor de K que me va a colocar los polos sobre el eje imaginario. Si están sobre el eje imaginario, el comportamiento que va a tener es un comportamiento de oscilaciones sostenidas, ¿cierto? En toda esta zona, para estas Ks, pues voy a tener un comportamiento, de hecho no así, sino voy a tener un comportamiento así, inestable, porque son polos complejos del lado derecho. Estoy en esta zona, voy a tener un comportamiento también su amortiguado. Y si estoy en esta zona o en esta zona, voy a tener un comportamiento acotado. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Entonces, fíjense que a partir del lugar de las raíces, yo puedo tener información sobre qué está pasando
con el sistema, para diferentes valores de la ganancia, que es un control proporcional para nuestro caso. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Bueno, ahorita ya analizamos el sistema, ¿no? Sabemos que, fíjense, o sea, algo que es muy importante es que con un solo controlador proporcional podemos estabilizar el sistema. ¿Lo ven? O sea, estamos haciendo que no explote el sistema, ¿sí? Solamente con un controlador proporcional, así de sencillo, ¿ok? Así de sencillo. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí. La pregunta es, ¿qué valores de K hacen el sistema tener una respuesta al escalón acotada? ¿Se entiende esto? Fíjense, step response es respuesta al escalón. ¿Qué significa? Que tenemos una entrada escalón, que es acotada, ¿verdad? Que es acotada. Y preguntan, ¿para qué valores de K el sistema tiene una respuesta acotada? ¿Ok? Entonces nos están preguntando en este inciso A realmente el rango de estabilidad. Rango de estabilidad para K. Porque es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Nos preguntan entonces el rango de estabilidad para K. Ese es el primero. Entonces, fíjense, así a ojo de buen cubero, no sabemos cuánto valga KC, pero sabemos que va a haber un valor de K que va a colocar los polos aquí y va a ser estable para todos los valores mayores a esta KC, ¿cierto? Porque una vez que se supere ese valor de K, los polos siempre van a estar en el semiplano izquierdo, ¿no? Y acá, pues es inestable, ¿no? Si K es igual a 0, lazo abierto, inestable. Si K es igual a no sé cuánto, bueno, siempre y cuando esta K sea menor a esta KC, pues entonces el sistema va a ser inestable. Entonces, lo segundo que nos piden, el inciso B, encuentre el valor para la ganancia crítica. La ganancia crítica KC, ¿sí? Esa ganancia crítica es cuando el sistema es marginalmente estable, que es lo mismo que decir de oscilaciones sostenidas. Y aquí voy a aprovechar este tema para regresarnos aquí tantito. Fíjense, si todos los polos están en el semiplano izquierdo, es estable. Si algún polo está en el semiplano derecho, es inestable. ¿Qué pasa cuando los polos están sobre el eje imaginario? ¿Qué pasa si están sobre el eje imaginario? Fíjense que ni es estable, ni es inestable, ¿sí? Esto es marginalmente estable. Así le llamamos también, ¿se acuerdan? Marginalmente estable, ¿sí? ¿Qué pasa cuando es marginalmente estable? Tengo una respuesta oscilatoria. ¿Por qué? Porque tengo raíces puramente imaginarias. La chi vale 0. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Si chi vale 0, tengo sistema de oscilaciones sostenidas, entonces tengo una senoidal, ¿no? Entonces esta senoidal pues va a tener cierto periodo, cierta frecuencia, por supuesto cierta magnitud. Entonces, pues bueno, vamos a retomar este detalle para la segunda pregunta. Dice, encuentre el valor de la K crítica para que el sistema sea marginalmente estable y encuentre el periodo de oscilación, T mayúscula, ¿ok? El periodo de oscilación. Pues entonces vamos a resolver uno por uno. Primero vamos con el inciso A. El inciso A tenemos esta función de transferencia. Fíjense, le voy a hacer de una vez, voy a multiplicar GC por GDS, que sería la función de transferencia de la planta. Acuérdense que esto se le conoce como función de transferencia del lazo abierto. ¿Por qué?
porque aquí en el lazo yo sé que h de s es igual a 1. Entonces ya ni la pongo, ¿verdad? Entonces esto va a ser la multiplicación del controlador, que sería k, por la función de transferencia, y ya las pongo en una sola. ¿Va? Entonces nos preguntan, ojo, valores de k para estabilidad, ¿no? Es decir, para tener una respuesta acotada. Entonces, primero, la ecuación característica, ¿no? A partir de la ecuación de característica es donde voy a obtener todo lo demás. Entonces, la ecuación característica va a ser 1 más GCDS por GDS, que es lo mismo que 1 más K por S más 1 entre S por S, S menos 3 igual a 0. Y esto es exactamente lo mismo que tener S cuadrada menos 3S más K factorizo igual a 0. ¿Va bien? ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Fíjense cómo aquí K aparece en el término de S a la 1 y también aparece en el término de S a la 0, es decir, como término independiente. Entonces, podría aplicarla al chicharronero, tal cual, ¿no? Y allí verificar valores de K. Pero es más fácil, por supuesto, aplicar el método de Routh-Hurwitz. ¿Cómo aplicamos método de Routh-Hurwitz? Primero, hacemos tabla de Routh. Pongo S cuadrada, S a la 1, S a la 0, y empiezo a vaciar los coeficientes. Siempre empezando desde el mayor. Entonces voy a tener 1, después, siguiente fila, el inmediato siguiente, K menos 3. Y ahora acuérdense, el siguiente coeficiente va arriba a la derecha, arriba a la derecha, no va abajo, ¿ok? Va arriba a la derecha, entonces lo voy a poner aquí, K, ¿va? Y ya vacié todos los coeficientes del polinomio. Lo que necesito ahora es aplicar esta formulita de que el determinante al revés, ¿no? Entonces, lo voy a hacer aquí y ahorita lo sustituyo. Bueno, fíjense, aquí para empezar me falta un valor para tomar toda la columna, ¿no? Entonces acuérdense, si me falta un valor, lo agrego, ¿ok? Y ahora sí, sería K menos 3, que sería el de abajo, por el de arriba, superior, menos 1 por 0, entre K menos 3, ¿no? Este es el valor que va aquí, ¿cierto? Y si se fijan, pues aquí 1 por 0 me da 0, K menos 3 se va con esta K menos 3 y me queda solamente una K, ¿no? ¿Va bien hasta aquí? Entonces, lo siguiente, me fijo en la primera columna. Entonces, encuentro la primera columna de la tabla de Routh y ahí checo cambios de signo, ¿ok? Checo cambios de signo. Entonces, el 1 es positivo. Para que no haya cambios de signo, fíjense, para que no haya cambios de signo es lo mismo que decir, para estabilidad, necesito que no haya cambios de signo, entonces K menos 3, ese término, debe ser positivo, ¿verdad? Ahora, si considero que K menos 3 tenga que ser positivo, entonces el siguiente también tiene que ser positivo. Entonces tengo dos, ojo, dos restricciones para estabilidad, ¿sí? Estas dos restricciones se tienen que cumplir de manera simultánea. Entonces, lo que tengo son un par, así como se acuerdan las ecuaciones simultáneas, ahora lo que tengo es un par de desigualdades simultáneas, ¿verdad? Entonces, la primera, de aquí saco que K debe de ser mayor que 3, ¿cierto? Y de aquí obtengo que K debe de ser mayor que 0, ¿cierto?
Entonces, si yo pongo aquí la K, es más o menos evidente, pero nada más para que no se me vayan a hacer bolas. Aquí tengo el 3, aquí tengo el 0. Entonces, aquí tengo un huequito, ¿eh? O sea, no debe tocar el 0. Entonces, la segunda es esta. Y la primera es solamente esta, ¿se fijan? Sin tocar el 3. Eso significa que la buena es esta, o sea, donde está la intersección. Intersección. La intersección es K mayor a 3. ¿Se entiende la lógica de esto? Entonces podemos decir que el sistema va a ser estable para cualquier K que sea mayor que 3. ¿Okay? Y ahí, si se fijan, ya encontramos la K crítica, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo más formal. Bueno, ahora, tenemos el problema B, o el inciso B del problema. Lo voy a poner aquí en verde. Y dice, encuentra el valor de la ganancia crítica para que el sistema sea marginalmente estable. Y encuentre el periodo de oscilación. Para esto, voy a retomar la ecuación característica. Y ya que retomé la ecuación característica, me voy a fijar, hay varias formas de hacerlo. ¿Eh? Una es considerar la ecuación característica de un sistema de oscilaciones sostenidas. Este es marginalmente estable, ¿no? Si se fijan, para el marginalmente estable, el coeficiente de S es igual a 0, porque chi es igual a 0, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo es hacer que este sea igual a 0. Si S es igual a 0, K es igual a 3, ¿verdad? Y de ahí, pues ya tengo el valor. El otro es tomar, ese es un camino. Bueno, de aquí, KC es igual a 3. El otro camino es agarrar la tabla de Hurwitz. La primera columna, la voy a repetir, solamente la estoy copiando. Agarro la primera columna y lo que hago es, en lugar de checar los cambios de signo, voy a tomar las igualdades. Voy a hacer que K-3 sea igual a 0. Fíjense que esto tiene que ver con los cambios de signo. Si voy a positivo y el siguiente es un valor 0, entonces no es ni positivo ni negativo, es 0. 0 no tiene signo, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, si 0 no tiene signo, no está ni del lado derecho ni del lado izquierdo. ¿Dónde está? Pues en medio, sobre el eje imaginario. Entonces, si en algún momento tengo en la primera columna de la tabla de Ruth, tengo un 0, en ese momento sé que hay un polo sobre el eje imaginario. ¿Sí? Entonces lo voy a poner aquí para que se acuerden. Si hay un 0 en la primera columna de la tabla de Ruth, entonces hay un polo, al menos un polo, sobre el eje imaginario. ¿Sí? Y ahora voy a ver cuál es el que me interesa, porque bueno, fíjense, aquí saqué K-3 igual a 0, y el otro es K igual a 0. ¿Qué pasa cuando K es igual a 0? ¿Se acuerdan del lugar de las raíces? Cuando K es igual a 0, tengo un polo en el origen y otro polo en 3. Pero si K es igual a 0, de todas maneras, tengo este polo que está en el origen, y ese polo que está en el origen, o sea, a su vez está sobre el eje imaginario. Pero esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta porque
Eso no me da un comportamiento marginal, bueno, a ver, ese no me da un comportamiento marginalmente estable, porque es el polo de lazo abierto, ¿verdad? El que me da el comportamiento imaginario es el que es diferente de cero, o sea, la K que es diferente de cero. Entonces, este de K igual a cero es el polo de lazo abierto, ¿ok? Entonces, este no me sirve. El que me sirve es este, y encuentro K menos 3 igual a 0, implica K igual a 3, y de hecho, esto es KC. ¿Ok? Esta es la ganancia crítica. O sea, cuando K vale 3, están los polos puramente imaginarios, ¿no? Puramente imaginarios. Eso es lo que me da un comportamiento de oscilaciones sostenidas. La pregunta es, ¿cuánto vale el periodo? Vamos a revisar la pregunta. Encuentra el valor de la ganancia crítica, check. Para el sistema, para que el sistema sea marginalmente estable. Y encuentre la frecuencia de oscilación, perdón, el periodo de oscilación. Y va esta parte, fíjense, está muy sencilla, pero chequen, ¿cómo le hacemos? Voy a sustituir en la ecuación característica, es S cuadrada más K menos 3S más K igual a 0. Entonces voy a sustituir K en la ecuación característica. Entonces me da S cuadrada más 0 más 3 igual a 0. ¿Verdad? ¿Sí se entiende? Lo único que hice fue sustituir K por KC. O sea, esto lo estoy evaluando en KC. Entonces una vez que lo evalué, me da S cuadrada más 3. Por lo tanto, fíjense que S es igual a más menos J raíz de 3, ¿no? ¿Estamos bien? Y eso es lo que esperábamos. Ojo, pues esto es un valor puramente imaginario. Esto me da oscilaciones sostenidas. O sea, chi igual a 0, marginalmente estable, ¿no? Entonces lo único que me resta, bueno, no lo único, sino lo que voy a hacer es obtener la raíz de 3, que esto me da... ¿Dónde está? Aquí está. Esto es lo mismo, S es igual a más menos J 1.7320, ¿no? 73,205. Ahora fíjense, ¿qué es ese valor? Ese es justamente, acuérdense del lugar de las raíces. Sabemos ahora que KC es igual a 3, por un lado, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es el cruce? El cruce es raíz de 3, que es 1.73205, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? O sea, ese es el valor de omega, porque acuérdense que S es igual a sigma más J omega, y esta omega es la frecuencia. Entonces, si yo tengo la frecuencia ahí, con este valor, yo sé que omega es igual a 1.73205. O sea, la parte imaginaria es frecuencia. ¿En qué unidades? Radianes sobre segundo. Entonces, yo sé que omega es igual a 2pi sobre t, o 2pi por f, ¿no? Por la frecuencia en hertz, ¿no? Entonces, yo puedo despejar directamente de aquí que el periodo va a ser igual a 2pi entre 1.7305, ¿verdad? Y eso va a estar en segundos. Y ese valor, déjenme lo saco rápidamente. ¿Qué es esto? Espérenme. Estoy usando mi teléfono. Sería 2 por un pi. Ahí está. 2 por pi igual entre... Hace años que no uso la calculadora. Entre 3 raíz, ¿no? Entre 3 raíz igual. A ver si no la regué, jóvenes. Les dio este valor, 3.6275. ¿O no? Si lo hicieron o confiaron plenamente en mí. $3.62 por 1.73. No, sí está bien, profe. ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias.
Entonces, fíjense, eso es lo que nos estaban pidiendo. ¿Qué significa? Que con un controlador proporcional, primero, puede estabilizar el sistema, pero también puede encontrar el periodo y la frecuencia también, ¿no? O sea, el periodo de esta oscilación es de 3.62 segundos, ¿no? Esto es tiempo y esta es directamente la salida, ¿verdad? Es la salida tal cual, ¿ok? Bueno, va. Este problema es muy importante porque uno de los métodos para sintonizar PIDs consiste justamente en encontrar esta ganancia crítica, ¿ok? El PID, este es un spoiler, todavía no lo vemos, vamos a verlo yo creo que regresando de Semana Tech. El PID es uno de los controladores más utilizados en la industria y tiene una parte proporcional, tiene una parte integral y tiene una parte derivativa. ¿Ok? Son las tres acciones básicas de control juntas, aunque ya hemos visto las tres, ¿se acuerdan? Hemos visto controles proporcionales, controles integrales y también controles derivativos, ¿no? Hemos visto PDs, hemos visto PIs, y si juntamos las tres acciones, entonces nace el PID, ¿ok? Bueno, y uno de los métodos para sintonizar PIDs es justamente encontrar la ganancia crítica. De hecho, así se llama el método de ganancia crítica. ¿Alguna duda de cómo resolver este problema, jóvenes ilustres? ¿O todo está claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ir con el siguiente tema, que es análisis de respuesta en frecuencia. ¿Ok? Fíjense que todo lo que hemos visto ahorita, hicimos un repaso de análisis de respuesta temporal o respuesta en tiempo. Ahí es donde vimos o recordamos más bien sistemas de primer orden, recordamos sistemas de segundo orden. Y normalmente lo primero que hacemos es hacer un análisis en tiempo, ¿no? En el dominio del tiempo. Es muy conveniente hacer análisis en el dominio de la frecuencia para varias aplicaciones. La primerita e inmediata es el control de vibraciones. Fíjense, seguramente se han ustedes subido a un coche nuevito, ¿no? Suben a un coche nuevo, entonces no le vibra nada, ¿no? O sea, uno va manejando ahí bien cómodo y no vibra nada, no pasa nada, ¿sí? Porque hay control de vibraciones, de un montón de vibraciones, o sea, las vibraciones que hay en un automóvil mientras va caminando, es de hecho, con el simple hecho de prenderlo, de encender el motor, supongamos uno de combustión, porque, bueno, sea el que sea, de todas maneras el motor está girando, ¿no? Esos giros van a provocar vibraciones. Yo me acuerdo que mi primer coche, algún día les cuento toda la historia, pero un bochito, era un Volkswagen sedán, el año era, creo que 84, ¿no? Bueno, yo lo quería mucho, ¿no? Después me dejó tirado varias veces, pero la cosa es que le sonaba todo le sonaba menos el radio, ¿no? Entonces, nada más iba, lo encendía, caminaba tantito y sí se sentía grueso todas las vibraciones, ¿no? En Volkswagen, en la planta, hay toda una sección en una nave que se dedica precisamente a reducir y atenuar, en general atenuar, pero el objetivo es hacer cero las vibraciones, o sea, que no vibre, ¿no? Entonces, eso se hace con control, tal cual, ¿ok? Entonces vamos, otro ejemplo, imagínense que tienen una mesa de láseres, ¿no? Ese es otro ejemplo que me vino a la mente por un colega que trabaja con óptica, y tenía una mesa con láseres, ¿no? Y en una aplicación de óptica, era importantísimo que no vibrara, porque si vibra, se truena feísimo ahí el asunto, ¿no? Entonces, esa mesa había que ponerle absorbedor. Ay, Dios, no sé si existe esa palabra, absorbedor. Bueno, dispositivos que absorban las vibraciones. ¿Cómo se absorbe una vibración? Con amortiguadores, ¿verdad? O sea, para eso nos sirve un amortiguador. Y de hecho, están en los coches, están en las mesas para evitar vibración. Y no solamente hay, ¿se acuerdan?
no solamente, estaría padrísimo hacer una excursión a Volkswagen. No creo que esté abierto ahorita, pero sí podemos, tenemos ahí colegas, exalumnos, y además muy, muy buenos amigos que están ahí en Volkswagen. Entonces vamos a ver, ¿no han ido a Volkswagen? ¿No? ¿No? No, Bueno, profe. vamos a ver, No, no, ¿no? profe. Vamos a ver, no, no se los prometo para este semestre, porque este semestre ya ven que todavía estamos en línea, pero es altamente probable, o sea, muy, muy altamente probable, que, el siguiente semestre nos volvamos a ver. Ya lo sé, ¿no? Bueno, quién sabe, Max y ahí compañeros dicen que qué padre, pero pues todavía no saben si está padre o no, neta. Pero bueno, la cosa es que sí, probablemente nos volvamos a ver el siguiente semestre, entonces igual el siguiente semestre sí vamos, ¿va? Vamos a organizar una, una ida, o yo creo que dos, porque luego no podemos entrar tantos, ¿no? Y menos ahorita con el ruido de las restricciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Bueno, la cosa es que ahí en Volkswagen, una parte de las naves, hay toda una parte para eliminar vibraciones, ¿no? Hay una sección de la nave, ¿no? A Chedraui, a los Hot Wheels de Volkswagen, no estoy seguro. ¿Hay Hot Wheels de Volkswagen? No he visto. Bueno, yo tenía uno. Yo tenía un Hot Wheels que era un Beetle. Hace mucho, pero así con llantas anchas y cosas ahí medio raras, ¿no? Bueno, en fin, entonces, fíjense, eliminar vibraciones es un problema muy, muy interesante. Ahora, por otro lado, ¿han visto un motor de corriente directa? Uno que esté un poquito grande. Es más, un motor, el que sea. Si ustedes echan a andar un motor, de entrada va a vibrar, ¿no? Pero algo que es muy interesante es que ese motor va a vibrar mucho más si llegamos a una frecuencia que se llama frecuencia de resonancia. Y es algo muy loco. Es decir, a la hora de que encendemos un motor, fíjense, lo que va a suceder es que la velocidad angular, o sea, la omega, los radianes sobre segundo, o las RPMs, ¿no? Van a ir aumentando. Entonces, las RPMs van aumentando, 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 hasta que llega a la velocidad nominal, a la velocidad a la que ustedes quieren que trabaje, ¿no? Algunas veces, ese motor, si yo le pido una frecuencia, unas RPMs muy grandes, entonces llega un momento en el que empieza a vibrar feo. O sea, empieza a rebotar, a brincar así de plano, brincan. ¿Sí? Y eso es porque llega una frecuencia de resonancia. Y pasando esa frecuencia, pasando esas RPMs, ya se tranquiliza y ya no hay problema, ya súper leve su vida, ¿no? Esta frecuencia de resonancia es muy importante. Normalmente hay que evitar, o sea, una de las cuestiones importantes aquí es evitar los picos de resonancia, ¿no? Eso sucede ahí en un ejemplo de motor. Otro ejemplo es, no sé si recuerdan, les ha tocado, cuando van en carretera, vamos en carretera, y abrimos una de las ventanas. Si abrimos una ventana, ojo, dependiendo de la velocidad a la que vayamos y de la propia dinámica del automóvil, empiezan ustedes a sentir, o se empieza, hasta se escucha el aire así, pa, 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 pa. Y después le bajan más y ya se quita esa oscilación. Cuando pasa eso a la hora de que están bajando las ventanas, es que le atinaron a la frecuencia de resonancia. Y bueno, afortunadamente, como el coche es suficientemente robusto y pesado, pues no pasa nada, pero si el coche fuera muy ligero, entonces esa misma frecuencia de resonancia pues pudiera ocasionar un accidente, ¿no? Otro ejemplo, cuando seguramente Ana, o si se acuerdan, quién sabe si se acuerdan. Exactamente, cuando una persona canta y se va a esa frecuencia, la frecuencia de resonancia, efectivamente el vidrio de la copa se rompe. ¿Sí? Eso también es un efecto de la resonancia. Otro es en el columpio. ¿Se acuerdan que, imagínense,
no sé si han columpiado a su sobrino, ¿no? Yo cuando columpiaba a mi hija, pues obviamente le hacía para adelante, ¿no? Y empezaba la oscilación, después llegaba hacia atrás y le empujaba más fuerte, ¿no? Entonces lo que yo estaba provocando era, para empezar, aplicar una fuerza, más bien aplicar un par, un torque, justamente a la misma frecuencia del columpio. Entonces, si le meto una fuerza a la misma frecuencia de resonancia del columpio, entonces eso hace que el columpio, cada vez que la oscilación del columpio sea cada vez más grande. ¿Sí? Bueno, entonces, todas esas cuestiones las vamos a ver aquí, las vamos a ver matemáticamente, ¿va? Y esto se llama análisis de respuesta en frecuencia, y vamos a comenzar con la parte teórica. Vamos a ver una pequeña introducción, después vamos a ir directamente sobre diagramas de Bode, después vamos a ver algunos factores de error. ¿Se acuerdan de cuando vimos error en estado estacionario? Bueno, pues en frecuencia también vamos a poder ver la KP, ¿no? El factor, coeficiente de error estático de velocidad, de posición, el coeficiente de error estático de velocidad y el coeficiente de error estático de aceleración. Particularmente estos dos, ¿no? El de aceleración no se ve, hay que hacer ahí un merequetengue, pero la KP y la KB sí se pueden ver directamente sobre el diagrama de Bode. Vamos a ver el efecto de resonancia, vamos a ver los márgenes de robustez. Perdón, este tema va aquí. O sea, estos son los coeficientes de error estático de velocidad, posición y aceleración, y los factores son los diferentes factores que podemos tener dentro de una función de transferencia, ¿no? Que es una ganancia, un cero, un polo, cero polo de primer orden, y ceros y polos de segundo orden, y vamos a ver cero o polo en el origen, que son los únicos factores que puede tener una función de transferencia en general, y vamos a ver cómo se comporta cada uno en frecuencia y cómo se comporta toda la función de transferencia uniendo las contribuciones de cada uno de estos factores. Acuérdense que esto es lo que viene en el video que había que ver y que también está en el libro, ¿verdad? Y en los slides, estos mismos slides que estamos viendo y que ya tienen acceso ustedes. Bueno, entonces me voy a ir un poquito más rápido. Ahora, con respecto a fíjense, bien importante, vamos a trabajar sistemas lineales, ¿ok? Este es un análisis de respuesta en frecuencia, pero para sistemas lineales. ¿Por qué sé que son lineales? Porque lo puedo poner como una función de transferencia en el dominio de Laplace, ¿sí? Por eso sé que son lineales. Vamos a suponer que este sistema tiene una función de transferencia y entre u, que va a tener un cierto numerador, pues una función de s, que le llamo n de s, y voy a tener un denominador. El denominador siempre, siempre, siempre lo puedo factorizar. Toda la vida. ¿Sí? Entonces puedo factorizar el polinomio denominador y voy a tener estos polos, ¿no? Un polo en menos P1, un polo en menos P2, un polo en menos P3, así hasta un polo en menos P. Bueno, ok, entonces tengo ya la función de transferencia factorizada. Esto nada más me indica que voy a tener n polos, ¿no? Aquí estoy suponiendo que tengo n polos, ¿verdad? Y el denominador ahorita no me preocupa porque lo vamos a hacer en fracciones parciales. Bueno, porque ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Ahora fíjense, para analizar la respuesta en tiempo, ¿qué hacíamos? Teníamos la función de transferencia y le metíamos un escalón, ¿verdad? Y veíamos aquí la salida, ¿no? Esto es para el análisis temporal. Pero lo que quiero hacer hincapié que aquí tenemos una respuesta en tiempo y puede ser, perdón, una entrada en tiempo que puede ser un escalón. ¿Por qué un escalón? Porque es lo más fácil, ¿verdad? Es como prender el sistema. O sea, agarras la fuente, le pones on y ya está prendido el sistema, ¿no? Armadísimo. Y eso pues se utiliza para tener una respuesta temporal, para analizar o hacer un análisis temporal de la respuesta. Para empezar, si yo quiero hacer un análisis en frecuencia, entonces lo que tengo que hacer es meter una señal que tenga frecuencia, ¿verdad?
que tenga una frecuencia diferente de cero o diferente de infinito. Es una frecuencia finita. Entonces, lo más sencillo, puedo meterle cualquier señal en frecuencia, ¿verdad? O sea, cualquier señal que oscile. Puede ser una onda cuadrada, puede ser un tren de pulsos, puede ser un diente de sierra, puede ser cualquier función que oscile. Pero ¿para qué me complico mi existencia si puedo ponerle una senoidal? Entonces, si yo le pongo una senoidal con una cierta magnitud A y una cierta frecuencia omega, entonces la pregunta es, ¿qué voy a tener a la salida? ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener a la salida? ¿Sí? Y es lo que vamos a averiguar. Entonces, lo que vamos a hacer es meter esta señal a seno de omega t. Sabemos que en el dominio de Laplace es a omega entre s cuadrada más omega cuadrada. Acuérdense, W es diferente de omega, ¿ok? Esta se llama omega, letra griega, y este es W o W, ¿sí? Para la frecuencia usamos omega, no W, no le vayan a decir W, por favor, por piedad, porque la W la vamos a usar en un par de semanas. Es la transformada o variable de Tostin, ¿ok? Entonces, no se van a confundir, ni le vayan a decir W, ¿no? Es como si a mí, que me llamo Hugo, me dicen Carlos, ¿no? Pues yo no me llamo Carlos, ¿ok? Me llamo Hugo, ¿ok? Entonces, igual a la omega, por favor, díganle omega, ¿sí? Bueno, va, entonces, fíjense bien, lo primero. A ver si están de acuerdo, por supuesto, pues y de s va a estar dado por, de aquí, va a estar dado por g de s por u de s, ¿no? Entonces, voy a multiplicar esta g de s por u de s, que es mi entrada, y yo sé que esto lo puedo expandir en fracciones parciales. ¿Sí? ¿Cómo expando esto en fracciones parciales? Bueno, para empezar, tengo este par de polos que son imaginarios. Y solamente por esta ocasión voy a agarrar, acuérdense, S cuadrada más omega cuadrada es lo mismo que S más J omega por S menos J omega, ¿no? ¿Sí? Esos son la factorización. Entonces, para hacerlo en fracciones parciales, pues voy a agarrar cada uno de estos factores y los voy a poner ahí. Entonces, estas primeras dos fracciones son debidas a la entrada. Y después fíjense en los demás polos. Tengo S más P1, S más P2 hasta S más Pn. Entonces, voy a tener S más P1 hasta S más Pn, ¿cierto? De tal forma que todas las demás, de aquí hasta acá, son debidas a la planta. O sea, esta es la dinámica de la planta. Entonces, tengo por un lado fracciones parciales que tienen que ver con la dinámica de la planta, por otro lado, fracciones parciales que tienen que ver con la entrada, ¿va? Entonces, muy importante, ya que tengo esto, pues voy a hacer, antes, obviamente, como todas las funciones son de primer orden, los coeficientes son independientes, o sea, son escalares, son un número vulgar, ¿no? Desde B1 hasta Bn. ¿Y qué pasa con los que son complejos? Pues igual, voy a tener una A y para el otro, pues voy a tener su conjugado. Siempre, siempre sucede cuando hago fracciones parciales de esta forma. ¿Okay? Bueno, ahora fíjense, voy a hacer la antitransformada. Este es y de s, ¿cierto? ¿Cómo obtengo y de t? Y de t, a ver si están de acuerdo, sería la antitransformada de esto, que vendría siendo a por e a la menos j omega t. ¿Sí me van siguiendo? Más a barra por e a la j omega t, más b1 por e a la menos p1t, más etcétera, hasta bn por e a la menos pnt, ¿no? ¿Se entiende la antitransformada? Son puras exponenciales, ¿no? No problema. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando t tiende a infinito. ¿Por qué hago eso? Porque si quiero mi respuesta en frecuencia, aquí a la salida, quién sabe qué tenga, voy a tener transitorios, no me importa. Pero muy probablemente, o sea, le estoy apostando a eso, en estado estacionario voy a tener
algo que va a estar oscilando. Entonces, por eso me interesa cuando t tiene infinito. ¿Sí? Lo voy a ver con más calma, pero eso era como un spoiler. Y ahora fíjense, si t tiene infinito, esta se hace cero, o sea, si t tiende a infinito, entonces esto se hace cero, esto se hace cero, pero estas dos no. ¿Lo ven? Esas dos no. ¿Por qué? Ah, porque tengo un exponente imaginario. Ojo, ¿eh? Tengo un exponente imaginario. De hecho, eso obviamente va a estar asociado con una senoidal. Pero todos los demás se hacen cero cuando t tiene infinito. Entonces, fíjense, esto es precisamente cuando t tiene infinito y le llamamos, acuérdense de esta SS, es steady state. ¿Recuerdan? Entonces, la respuesta en estado estacionario solamente tiene estos dos valores. Entonces, voy a trabajar solamente con la respuesta en estado estacionario. ¿Okay? Aparentemente, fíjense que aparentemente, nos chutamos todo lo que tiene que ver con la dinámica de la planta. O sea, es como si fuera independiente de la planta, pero no es cierto. Porque no sabemos cuánto vale A y cuánto vale A gorro. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer una técnica de fracciones parciales, que es muy, muy sencillita. Nada más multiplican por este término. O sea, fíjense, tienen la ecuación y de S igual a entre S más J omega. Bueno, sí, más A barra entre S menos J omega. Pero esta a su vez es igual a G de S por A entre S cuadrada más omega cuadrada, ¿no? Entonces, algo que es como que muy típico, o es otra forma, a lo mejor no tan típico, pero es otra forma de encontrar las fracciones parciales, es multiplicamos toda esta ecuación por S más J omega. Entonces me va a quedar A más A gorro por S más J omega entre S menos J omega igual a G de S por A entre S cuadrada más omega cuadrada por S más J omega, ¿no? Y nos queda esta A solita. ¿La ven? Y lo que hago es evaluar, como esto sigue siendo una igualdad, entonces voy a evaluar en S menos J omega. Perdón, en S igual a menos J omega. Entonces, si pasa eso, entonces este término se hace cero. Y aquí nada más sustituyo, ¿verdad? Si hago todo eso, tengo el valor de A. Lo voy a poner aquí para que no nos haga, para que no nos estorbe. Entonces, ese es el procedimiento para obtener esto. Pero lo que tenemos es este valor en A y en A barra, o sea, el complejo conjugado es este. Entonces, fíjense, les decía que aparentemente la planta no tiene que ver, pero no, porque en esta A, o sea, en los coeficientes, está precisamente la función de transferencia. Acuérdense que G de S, evaluada en G de J, cuando S es igual a J omega, es precisamente G evaluada en J omega, ¿no? ¿Lo ven? Bueno, entonces, aquí estamos ocupando la planta. ¿Ok? Vale, ok, entonces ya tengo estos dos. Y fíjense, voy a tener entonces que y de S de t va a ser igual a A que vale menos AG de menos J omega entre 2J por E a la menos omega J omega t más A barra que vale AG de J omega entre 2J por E a la J omega t. ¿Verdad? Y voy a hacer una definición. Voy a decir que M va a ser igual a J omega, nada más para que esto sea un poquito más sencillo. Y voy a decir que phi va a ser igual... claro, está mal. Aquí está mal, jóvenes ilustres. Voy a poner con rojo.
va a ser la magnitud de G de J omega. ¿Sí? Está mal en los slides. Magnitud. Y esta es la fase. ¿Ok? Entonces voy a decir que M es la magnitud, voy a decir que phi es la fase, de tal forma que yo puedo expresar, a ver si están de acuerdo, G de J omega, o sea, la función de transferencia igualado de J omega, como M por E a la J phi. Y G de menos J omega, pues M por E a la menos J phi, ¿no? Porque la magnitud de la función de transferencia igualado en J omega o en menos J omega, la magnitud es la misma. ¿No? ¿Por qué? Por los complejos conjugados. ¿Sí? Entonces, con esto yo puedo expresar, sustituyendo, fíjense que tengo la A, ¿ok? Esto de aquí es M, esto de aquí es M, ¿sí? Y bueno, no es cierto, no es M. O sea, ahí tendría que ponerle magnitud, ¿no? Entonces, me salté vamos a hacerlo para que no se... O se supone que está en el video, pero vamos a hacerlo por si las moscas. Fíjense, G de J omega, voy a poner primero el segundo, entonces voy a poner A por G de J omega, lo puedo escribir como M por E a la J phi, y esto lo entre 2J por E a la J omega T, ¿no? Menos A por M por E a la menos J phi por E a la menos J omega T entre 2J también, ¿no? Entonces, de esta ecuación, solamente, bueno, más bien, esta ecuación es la misma que esta ecuación. Lo único que hice fue factorizar la A y la M y juntar E a la J phi por E a la J omega T, pues es igual a E a la J omega T más phi, ¿no? De ahí viene esta parte, ¿ok? Y el otro, pues con su negativo, entre 2J. Y me acuerdo también que E a la J teta menos E a la menos J teta entre 2J es exactamente lo mismo que el seno de teta. ¿Verdad? Es una identidad de Euler. Por lo tanto, lo que tengo ahí es un seno de omega t más phi. Recuerden que la entrada U era igual a A por el seno de omega t. Y la salida, es esa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Está cambiando la magnitud. Fíjense que la magnitud de la entrada es A. La magnitud de la salida es AM. Más aún, la amplitud. Y digo amplitud directamente porque, a ver si están de acuerdo, fíjense, yo le metí una senoidal y también a la salida tengo una senoidal. ¿Sí? La frecuencia omega no cambia. La frecuencia, la omega, pero cambia la fase. Entonces, aquí lo más importante es que cambia la fase, bueno, cambia la magnitud y la fase. ¿Qué no cambia? No cambia la forma de onda. Es decir, si le hubiera puesto un coseno, a la salida me hubiera dado también un coseno. No cambia la forma de onda ni la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación de la entrada y de la salida van a ser la misma. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar la amplitud y la fase. ¿Qué tanto se desfasa? ¿Ok? Entonces, hagan de cuenta que es así. Así es como se ve. Esta es la entrada. Y esta de acá es la salida. Y fíjense cómo tiene diferentes amplitudes. Esta es la magnitud, la amplitud de la salida. Y esta es la amplitud de la entrada.
La frecuencia es la misma, pero hay un cambio de fase. Esto es phi. Ese es el cambio de fase. ¿Ok? Entonces cambia la amplitud y la fase. Bueno, sabiendo eso, hay unas cuestiones importantes que hay que recordar, que hay que saber. Una es, ¿qué es un decibel? Un decibel es 20 logaritmo de la magnitud de G de J omega G. ¿Ok? Que seguramente lo han oído en mil y un cosas. Hay decibelímetros. Hay algunos aparatos que yo cuando me casé, hace 26 años, ¿o no? Sí, que no me diga mi esposa. Sí, pero sí, o sea, son más de 25. Entonces, cuando me casé, no vayan a creer que yo empecé a comprar lavadora, o alguna de esas cosas superfluas, ¿no? Yo que hice fue comprarme un aparato de sonido, así, tal cual. ¿Sí? Y fue lo primero que llegó a la casa, ¿no? Entonces me compré un rack, ¿no? Que en ese entonces tenía, era un carrusel de 5 CDs, ¿no? Tenía mi casetera con doble deck, ¿no? Que ya ni se usan los cassettes, pero todavía la tengo y funciona. Tenía obviamente mi tornamesa, ¿no? Que ahorita volvió a estar de moda, pero en ese momento pues la compré porque tengo también varios LPs y lo sigo escuchando, por cierto, y sigo comprando LPs. Sí, estoy viejito, sí, me gusta. Y ya no compré, por cierto, ya no alcancé boletos para Coldplay. Se acabaron ayer en 20 minutos. Se acabaron, no hay forma. Entonces, ojalá abran otra fecha, pero bueno. Entonces, me gusta mucho la música, soy súper fan. Entonces, lo que les quiero decir es que de ese aparato, en el volumen, ¿no? Los otros aparatos viejitos que teníamos en casa de mi mamá, pues tenían numeritos, ¿no? Y era 1, 2, 3, 4, 5 con una perilla y ya, ¿no? Pero este otro, o sea, tú lo prendías y te encendía más o menos en menos 50 decibeles, ¿no? Entonces, ¿what? Eh, pues sí, o sea, eran menos 50, pero eran menos 50 decibeles. Y tú empezabas a aumentar el volumen y aumentaba, o sea, menos 50, pasaba a menos 40, a menos 30 y nunca he llegado a cero, porque no da, o sea, no lo aguanto. ¿Sí? Y supongo que los vecinos tampoco. Pero de todas maneras, cada vez que ponemos aquí en su casa, ponemos a los Stones, ahí sí no hay forma, siempre le subo, ¿no? No importa. Sí, las dos fechas se acabaron para Coldplay. Esperamos que abran una tercera. Se acabó el 3 de abril, se acabó el 4 de abril, pues ojalá haya un 5 de abril, no sé, lo estoy esperando. Pero bueno, en fin, so sad. Entonces, decibel es una medida de magnitud. ¿De magnitud de qué? De magnitud de la función de transferencia, evaluado solamente en J omega. Y esto es algo muy importante. Fíjense, ¿quién es J omega? J omega es solamente la parte imaginaria. Entonces estoy evaluando la función de transferencia en el eje imaginario nada más. Y a eso obtengo la magnitud, saco el logaritmo y lo multiplico por 20. ¿Por qué? Por 2, por fin. No, no es cierto. O sea, el hecho de sacar el logaritmo es porque el cambio en frecuencia, el cambio de la magnitud con respecto a la frecuencia es muy lento. Es muy lento. Entonces, por eso me voy, por ejemplo, de 10 kilohertz a 100 kilohertz, después a 1000 kilohertz, son megahertz, porque cambia muy lento. ¿Ok? Bueno. Sí, yo también fui a verlos hace unos años, cuando vinieron con la gira esta del... Ay Dios, ¿cómo se llama el álbum? Bueno, la vez pasada que vinieron también los fui a ver. Vamos a ver allá a Coldplay. Bueno, entonces, ese es el decibel. Ahora, el ancho de banda. El ancho de banda es el rango en frecuencia para el cual la respuesta de la magnitud es mayor o igual a menos 3 decibeles. Entonces, fíjense cómo vamos a empezar antes, miren. Nada más vean esta parte, y esta es la parte importante.
La magnitud depende de la frecuencia, ¿lo ven? Y la fase también depende de la frecuencia, ¿cierto? Entonces, este es un spoiler, lo que se le ocurrió a Bode, brillantemente, dijo, oye, si quiero hacer análisis en frecuencia, lo que va a cambiar con respecto a la frecuencia es la magnitud y también la fase. Y esos son los diagramas de Bode. A él fue el que se le ocurrieron, ¿ok? Entonces, si nada más cambia la frecuencia, perdón, la magnitud y la fase con respecto a la frecuencia, entonces, pues tal cual, pues aquí, quién sabe cómo sea, voy a poner, no sé, a lo mejor algo así, ¿no? Y la fase, algo así, no sé, no importa, ¿sí? Ahorita. Y cambia con respecto a la frecuencia, es decir, ciertas frecuencias se van a vivir con, o van a estar con mayor magnitud o menor magnitud, igual la fase, vamos a poner aquí omega 1, igual la fase para cierta frecuencia, pues va a tener un cierto valor, ¿verdad? ¿Cómo se hacen los efectos en la música? Pues tal cual, o sea, la magnitud, pues es tal cual en general el volumen, y la fase, por ejemplo, el efecto de estadio, o el efecto que hasta en los celulares viene, ¿no? Para escuchar música clásica, según esto y demás, lo que hacemos es ponerle filtros. Entonces, este es un spoiler, pero vale la pena. O sea, es que yo hablando de música, ya me dio cacahuate, pero bueno, voy a tratar de resumir, ¿ok? Fíjense, ¿cómo me gustaría a mí escuchar? Si escucho, imagínense que si les gusta la música clásica, un día pongan algo con orquesta, ¿no? Supongamos una así super pop, la quinta o la novena de Beethoven, ¿no? Si la escuchan, entonces lo ideal es que escuchen el corno francés, por ejemplo, con la misma magnitud o con la magnitud que se necesite, pero que escuchen el corno francés, que también escuchen los timbales, ¿no? Que son, no son timbales. Bueno, las tarolas, una especie de tarolas, ahorita ya se me fue el avión. Los tamborzotes, ¿no? Los violines normalmente tienen altas frecuencias, los chelos tienen bajas frecuencias, entonces estaría padrísimo que yo pudiera escuchar todos los instrumentos con una misma magnitud. A eso se le llama una respuesta plana. Y si ustedes van a comprar bocinas alguna vez, hay unas bocinas de esta marca, ahí ya puse chi, se llama B&W, este es un ampersand. B&W no es blanco y negro, es Bowers and Wilkins. Estas bocinas están carísimas, pero te garantizan que tienes una respuesta plana. ¿Qué es eso? Que puedes escuchar todas las frecuencias con la misma magnitud. Y por eso cuestan un ojo de la cara, ¿no? Pero si las escuchas y dices, oh, bueno, hasta el cuero se me enchina, eso es una belleza, así una belleza, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando escuchan ustedes una canción o una que tenga puros tonos graves, ¿no? O sea, alguien que le guste o que haya tocado el bajo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Lo que van a escuchar ustedes es bajas frecuencias, alta magnitud. Ah, miren, mejor otro ejemplo. Y esto tiene que ver también con mi cochecito. El primer estéreo, o sea, el estéreo que traía mi primer coche, pues era un estéreo, era un radio, ¿no? Y llegaba AM, ¿no? Era un radio bastante viejito y se oía del nabo, se oía bastante malito, ¿no? Lo que normalmente sucede es que las frecuencias bajas se escuchan poco, las frecuencias altas, lo voy a poner así, fíjense. Las frecuencias bajas se escuchan a muy poco volumen. Las frecuencias altas también se escuchan a muy poco volumen. Las frecuencias medias, como la voz, se escuchan
a alto volumen, ¿no? Esa es la respuesta típica de un radio, ¿no? De un radio viejito, de los de las abuelitas, ¿no? O los míos cuando estaba chavo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los bajos se oyen, los tonos graves se oyen bajo y los tonos agudos se oyen bajo también, entonces escuchas muy mal, ¿no? Entonces lo que normalmente hacemos es hacer un ecualizador, o sea, ecualizamos eso, a lo mejor a ustedes no les tocó, pero en sus teléfonos debe de haber alguna aplicación a la hora de sonido, en donde ustedes pueden, de hecho es algo así como esto, pues imagínense que hay varias bandas y hay unas sliders, no sé cómo llamarles, unos botones de esos que se suben y se bajan, ¿no? Y estos tienen diferentes frecuencias. Entonces, por ejemplo, aquí tienen quién sabe cuántos hertz, ¿no? No sé, por ejemplo, por decir algo de 10 a 20, no me he fijado. Y acá son altas frecuencias, ¿no? A lo mejor de 100 hertz, no sé, ¿no? Dependiendo. Entonces, es como dividir en frecuencias. Entonces, si yo subo este slider, agarro el slider y lo subo, lo que voy a hacer es darle más magnitud a estas frecuencias. Le voy a dar más volumen. Entonces, lo ideal es tenerla, lo voy a subir, entonces lo ideal es tenerla por aquí, ¿no? Y después, si no quiero que se escuche tanto la voz, entonces lo bajo. Y si quiero que se escuchen mejor las frecuencias altas, las subo. Y esto también no solamente depende de mis oídos, sino depende también del aparato. O sea, de las dos cosas, del aparato y de mis oídos. Yo estoy, pues bueno, ya tengo mis añitos, ¿no? Tengo 50 y, ¿qué dijimos? 54, no manches. Tengo 54 años. Entonces, si ustedes buscan en YouTube, si quieren hagan el experimento. A lo mejor no ahorita, pero les voy a dejar la liga solamente para que la chequen. Aquí está. No se las voy a poner, porque además difícilmente lo van a escuchar, pero lo pueden checar de esa página. Es una página de YouTube, se llama Sonido Antiadultos. Y está muy interesante, porque si ustedes ponen el sonido antiadultos, otro día o al rato, ese sonido yo no lo escucho, o sea, de plano yo no lo escucho. Pero ustedes es altamente probable que lo escuchen, que además es muy molesto. Dicen, porque nunca lo he escuchado. Lo que sucede es que son muy altas frecuencias, es muy alta frecuencia, y lo que sucede con mis oídos es que la respuesta en frecuencia de mis oídos es que ya no escucho las altas frecuencias. Entonces yo al estéreo de mi automóvil le tengo que subir el treble, o sea, subir los agudos para escuchar las tarolas, ¿no? Cuando soy muy rockero, me encanta escuchar la tarola. Entonces, lo que les quiero decir es que hay que identificar este asunto de las frecuencias con respecto al volumen. Eso es el diagrama de borde de magnitud. Ahora, el diagrama de borde de fase es cuando tienen, por ejemplo, el típico que te lo venden sonido surround, ¿no? Antes los aparatos tenían varias bocinas, entonces tenías los baffles principales, tenías un centro, tenías un par de tweeters extra. Tweeter es de agudos, no solamente es el tweeter, ¿sí? Y típicamente atrás ponías unos buffers, ¿no? Que lo que hacen es amplificar las frecuencias graves, ¿no? Que es lo que te da el punch, 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 ¿no? En los coches, ¿no? Que tienen de repente alguien, no sé por qué razón, pero puede ponerle un par de buffers en la cajuela y nada más casi te avienta a la hora de que pasas a su lado, ¿no? Eso es un buffer. Y amplifica los tonos graves. Entonces, este sonido que les digo, sonido surround, tenías que poner varias bocinas. ¿Qué es lo que hace una bocina con respecto a la otra? O sea, la idea es, por ejemplo, en el cine. ¿Se acuerdan que muchas veces tú ves en la pantalla un avión que va de izquierda a derecha y tus oídos escuchan que va de izquierda a derecha? O sea, tus oídos confirman.
eso, ¿no? Y es una experiencia muy padre, que salió en los cines hace unos 30 años, o sea, no siempre, cuando era chavo, pues qué sonido iba a haber salvado ni que 8 cuartos, ¿no? El Dolby 5.1 también, que está hace como 5 años, no es cierto, hace como 15 años yo creo que salió el Dolby 5.1, no es cierto, más, pues mi aparato 5.1, bueno, no importa. La cuestión aquí es que la fase es la que cambia cuando ustedes ven que un sonido como que se va de un lado para el otro. Ahí lo que estamos cambiando es la fase, ¿ok? Sí, o sea, que es el efecto que dice, ¿no? Correcto, exactamente, Roy. Sí, yes. Eh, Manuel, perdón, tienes la mano levantada y me acabo de dar cuenta. Ah, no, profe, no, será igual para preguntar, igual un amigo que pues, estudia música nos contó a mí y a unos amigos, bueno, a Max y a Luis, Ajá. que la razón por la cual se escucha mejor el vinilo o Spotify, incluso que lo sé, es porque vienen menos comprimidos, por lo que yo he escuchado. Si también tiene algo que ver con esto. Sí, Es muchísimo. porque es analógico. Eso sí, en los vinilos lo que pasa es que se arrastra la aguja y en cuanto a todo eso es digital. Entonces es el hecho de que tú tienes una onda senoidal que está como digitalizada, que es como cuadritos y en el vinilo es todo recto. Sí, exactamente, Roy, por ahí va. Mira, lo que pasa es que el vinilo es una señal analógica, que es analógica, que es continua en tiempo. En un sistema digital, o sea, desde que salieron los CDs, ¿no? Cuando tú escuchas, lo que sucede es que, lo voy a exagerar, pero imagínense que cuantizan tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Eso lo vamos a ver después, pero nada más les doy un adelanto rapidísimo. Si tú tienes solamente 2 bits, tú vas a tener solamente 4 niveles, ¿no? Entonces, 2 a la n, donde este n es el número de bits que tienes disponibles, ¿ok? Entonces, a la hora que tú estás cuantizando, toda esta sección aparece como un 00. Esta sección, vamos a hacerlo por secciones. Esta, pues es un 01, esta también es 01, este 01. Tú estás binarizando, ¿no? Esta es una señal digital. ¿Qué pasa cuando tú digitalizas? Cuando tú digitalizas, pierdes resolución. O sea, no importa cómo le hagas, vas a perder resolución. ¿Sí? Ahora, también depende del aparato, depende del amplificador que tengas. Los mejores amplificadores son los de bulbos, todavía, curiosamente, porque los amplificadores analógicos, pues obviamente es lo que te va a dar mejor resolución, pero para eso sí necesitas tener un oído bueno, wow, o sea, súper, súper entrenado, ¿no? Eh, pero sí, tiene que ver con eso, y es lo que dijo Roy ahorita, efectivamente. Así mero es. Entonces, sí, el vinilo tiene una calidad muy, muy diferente, pero sí necesitas un oído bien educado, ¿no? No bien educado, bien entrenado, ¿no? Tal cual. Y sí, por ejemplo, la mayoría, bueno, no la mayoría, sino muchas canciones están en Spotify, por eso no uso Spotify, utilizo Apple Music. El Spotify, al menos que compres, el Spotify, la resolución con la que están grabadas las canciones es muy baja. Entonces soy del nabo, soy peor que en mi bochito. O sea, bueno, en mi bochito después le compré un Kingwood o un Alpine, no me acuerdo. Y ya se oía bien, ¿no? Pero la cosa es que sí se oía del super nabo, o sea, mal plan, ¿no? Entonces por eso ya dejé de escuchar Spotify y ya me fui a otro lado. Pero precisamente por la precisión, por la resolución. Es a cuánto estés muestreando, es decir, con cuántos bits. Esta es la parte importante. A cuántos bits esté muestreando. Y eso no solamente sucede para música, sino también en imágenes. Han oído seguramente el asunto de esto de los FPS, que es el frame por segundo. Los frames por segundo te dan precisamente la calidad del video. Ahora, también tiene que ver con quién lo esté viendo.
porque el humano reconoce movimiento a partir de 24 frames por segundo, ¿no? De hecho, antes el cine eran 24 frames por segundo. Con eso tenías para ver cine bien, ¿no? Y es la cadencia de video, ¿no? La cadencia de video ortodoxo. Y hay resolución espacial y resolución temporal. Eso lo vamos a ver un poquito cuando veamos control digital. No la parte de imágenes, porque eso probablemente la veamos el siguiente semestre, ¿no? Porque visión es una parte de su curso de... perdón, que es un bloque de robótica, el MR3001B. Se llama robótica y quién sabe qué cosa. Bueno, eso lo vamos a ver ahí en visión. Y aquí vamos a ver, en control digital, vamos a ver la diferencia entre las señales, porque fíjense que todo esto que estamos viendo, lo vamos a meter a un sistema digital embebido, ¿no? Que puede ser un Arduino, puede ser un PIC, puede ser un Node MCU, puede ser un ESP32, puede ser lo que ustedes gusten y manden, o sea, tampoco es demasiado complicado, depende de la aplicación, ¿no? Pero para un sistema embebido necesitamos meter la señal digital, porque los sistemas embebidos no hablan analógico, hablan digital. Entonces tenemos que muestrear, tenemos que meter una DC, y todo eso lo vamos a ver con calma, pero sí lo vamos a ver. Muy buenas preguntas, jóvenes, y buenas respuestas. Muy bien. Entonces, todo este rollo era para recordar que cambia la magnitud y la fase. Entonces, los diagramas de Bode analizan precisamente la magnitud y la fase. Ahora, ¿qué onda con el ancho de banda? ¿Se acuerdan que habíamos visto una señal que era así, ¿no? Que es la típica respuesta del radio AM viejito. Estos se llaman pasabanda. Eso es, bueno, la respuesta es un pasabandas, porque esta es una banda de frecuencia. Y si aquí tenemos el eje de menos 3 decibeles, le voy a quitar la flechita. El eje de menos 3 decibeles, y aquí voy a poner el eje de la frecuencia, ¿sí? Entonces, este eje de menos 3 decibeles, cuando sube de menos 3 decibeles, la magnitud, entonces decimos que a partir de esta frecuencia omega 1 y hasta la frecuencia omega 2 es el ancho de banda o bandwidth, ¿ok? Ese ancho de banda tiene que ver también, por ejemplo, con el ancho de banda que tenemos de internet, ¿no? Claramente. Ustedes cuando le dicen, no, pues tienen una velocidad de 100 megas por segundo. ¡Ja! Si bien te va, ¿no? Pero es un máximo, ¿no? Y el mínimo puede ser 2, ¿no? Pero bueno, cuando les dicen eso, es un ancho de banda tal cual. Es un ancho de banda. Nada más que está en digital, ¿no? Es decir, está en bits, ¿no? O bytes. Pero bueno, finalmente, si hablamos de un sistema analógico, entonces es el espacio en frecuencia que existe de una frecuencia 1, omega 1 a una frecuencia omega 2. Una década es el espacio o el rango de frecuencias entre una frecuencia omega 1 y 10 veces omega 1. 10 veces omega 1. ¿Ok? Entonces, hagan de cuenta, desde 10 Hz hasta 100 Hz, hay una década. Así le llamamos, década, ¿ok? Y es muy útil porque las pendientes que vamos a estar trabajando precisamente son décadas, ¿no? O van a estar dados por décadas. Es 20 decibeles por década, por ejemplo. Ahora, las octavas, para los que tocan música, una octava es del do7 en piano, por ejemplo, al do8, ¿no? Al do4 al do5, del re 4 al re 5, ¿no? De mi a mi, de fa a fa, de sol a sol. Esa es una octava. Y resulta que es de la frecuencia omega 1, o sea, si tengo una frecuencia omega 1, una octava arriba, voy a tener 2 veces esa frecuencia, ¿sí? Entonces, por curiosidad, si quieren averiguar, por ejemplo, chequen un fa, ¿no? Y pongan un fa arriba, midan la frecuencia y van a ver que efectivamente son 2 veces esa frecuencia, ¿va? Ahora, en cuanto a la frecuencia, la función de transferencia normalizada, es muy utilizado esto
Y nada más es un proceso algebraico. Primero, evaluamos en S igual a J omega y tenemos términos constantes unitarios. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que pasó de aquí a acá. Primero, evaluamos en S igual a J omega, ¿no? Entonces, nada más chequen el denominador. Bueno, voy a hacer todo. O sea, sería K igual a 3 más J omega. Nada más lo estoy cambiando de lugar. Y esto es igual a 2 más 2J omega más J omega cuadrado, ¿no? Y veo los términos independientes. Uno es 3 y el otro es 2. Entonces los voy a factorizar. Yo puedo factorizar lo que se me ocurra de cualquier cosa, ¿cierto? Bueno, hablando de álgebra. Es decir, si yo tengo 3 más 2 y yo quiero, más 2x y quiero factorizar 3, pues es 3 que multiplica a 1 más 2 tercios de x, ¿no? Entonces puedo factorizar lo que yo quiera. Y es lo que voy a hacer. Voy a factorizar el 3. Entonces de aquí el 3 me queda así. La K se conserva, claro. El 2 lo voy a factorizar así. Sería 1 más J omega más J omega cuadrado medios, ¿no? Y 3 entre 2 me da este 1.5 que está acá. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿para qué utilizo esta frecuencia normalizada? Perdón, una función de transferencia normalizada. Muy sencillo. Aquí, después lo vamos a ver, pero esta de aquí es la frecuencia de corte, que es muy importante, que además coincide con la ubicación del polo. ¿Ok? Bueno, entonces, la magnitud, el diagrama de Bode de magnitud es esto con respecto a la frecuencia, y usualmente en decibeles. El de fase es el ángulo contra la frecuencia, normalmente en grados. Y las gráficas semilogarítmicas son gráficas en las que voy a tener aquí, por ejemplo, 0.1, 1, 10, 100, 1000. Esta es una gráfica semilogarítmica. Esta es una escala semilogarítmica. De hecho, aquí tengo log de omega. ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Porque una recta aquí es una función que va aumentando súper lento, súper lento, súper lento, súper lento, súper lento. Y si le saco el logaritmo, entonces la resumo. ¿Ok? Entonces, tener una gráfica semilogarítmica me sirve para como que comprimir todas las frecuencias. ¿Ok? Así lo podemos ver, porque es muy lento el cambio en magnitud, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense bien, cuando trabajo decibeles, aplico logaritmo, ¿verdad? Y si recuerdan, logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más logaritmo de B. Logaritmo de A entre B es igual a logaritmo de A menos logaritmo de B, ¿no? ¿Vamos bien? Y como aquí tengo puras multiplicaciones, K por esto, K por este término, y después N polos, otro polo aquí de primer orden, otro de segundo orden. Esto funciona solamente para cuando chi está entre 0 y 1, ¿verdad? Si no, tendríamos dos reales, dos de primer orden multiplicadas. Entonces, bueno, son puras multiplicaciones y divisiones, ¿cierto? Entonces, si aplico logaritmo, esto me permite obtener el primer término, que sería 20 logaritmo de K, ¿verdad? Más 20 logaritmo de la magnitud de esto. Recuérdense que esta es la magnitud, ¿sí? Después, menos, porque está en el denominador. Yo sé que logaritmo de A a la N es lo mismo que N logaritmo de A. Entonces, aquí tengo 20N, logaritmo de J omega. Después, este que está en el denominador es menos logaritmo de la magnitud, menos logaritmo también de la magnitud.
¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Cuando estoy trabajando con logaritmos, lo que va a suceder es que esas multiplicaciones se van a convertir en sumas y restas. Entonces, todos los términos están sumando. Por lo tanto, es posible construir la magnitud, el diagrama de magnitud, utilizando la suma de las contribuciones particulares. Entonces, voy a sumar la contribución de la ganancia, la contribución de este cero de primer orden, la contribución de estos n polos en el origen, y a la hora de sumar, pues va a ser muy fácil, porque voy a sumar, hagan de cuenta, una ganancia con una respuesta así. El resultado es como un offset, ¿no? Que me quedaría así. Esto sería una suma. Acuérdense que todo esto está en el video. Entonces, la magnitud del factor K. La magnitud es una constante con 20 logaritmo de K. ¿Qué pasa con la fase? La fase es 0. No, espérenme. No, aquí. La fase es 0. De este lado derecho está la fase, entonces esta es la fase que son 0 grados. Ahora, si tengo un polo o n polos en el origen, voy a empezar con un polo en el origen. Y fíjense, por favor, esta es la magnitud del polo en el origen. Siempre cae a menos 20 decibeles por década. ¿Ok? Esta es la fase. La fase siempre está a menos 90 grados. Nada más un detalle, fíjense que esto sigue hacia acá y una década abajo de esto sería 10 a la menos 2, ¿no? Y aquí en 10 a la menos 2 tendría 40 decibeles. Y no puedo llegar al 0. ¿Por qué? Porque no existe el logaritmo de 0. Ojo, ¿ok? Entonces, en el eje horizontal, en una gráfica semilogarítmica, no puedo poner el 0. ¿Ok? No puedo poner el 0. Nunca, jamás en la vida. Bueno, eso es cuando tengo un polo en el origen. Si fuera un 0, sí, si fuera un 0, entonces va hacia arriba. Entonces, los ceros van hacia arriba y los polos van hacia abajo. En otras palabras, fíjense que los ceros van a ser paso altas, porque le dan más ganancia a las altas frecuencias. Y los polos van a ser paso bajas, porque le dan más ganancia a las bajas frecuencias. ¿Ok? Bueno, entonces, si yo tengo n factores, entonces, pues nada más se multiplica por n, la pendiente. Entonces, por ejemplo, 1 entre s cuadrada, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría, pasando por 1, me quedaría de menos 40 decibeles por década, ¿no? Para el factor de primer orden, primero, la frecuencia de corte es la frecuencia donde tengo menos 3 decibeles. ¿Ok? Misma definición que el ancho de banda. Pero fíjense, aquí para el factor de primer orden, si es un polo, entonces si la frecuencia es mucho mayor a la frecuencia de corte, tengo 20 decibeles por década. Si es mucho menor, entonces tengo 0 decibeles. Entonces, ¿cómo grafico? 0 decibeles, aquí tengo la frecuencia de corte, y hacia acá, asintótico, tengo menos 20 decibeles por década. Así es como responde un polo de primer orden. Si fuera un 0 de primer orden, bueno, ahorita vamos a eso. Si fuera un 0, ¿dónde está mi grafiquita? Diablos, no la puse. Bueno, si fuera un 0, entonces tendría aquí, empiezo
en 0 decibeles, llego a la frecuencia de corte y subo con 20 decibeles por década. Esto es para un 0 y esto es para un polo. ¿Ok? Acuérdense, todo esto está explicado con detalle y detenimiento en el video. Por eso me estoy yendo rápido. Después, para el factor de primer orden, esto es lo que acabamos de ver. Y fíjense, esto sería en Program CC, tal cual. Este que está en negro es el asintótico. El que está en azul es el real. Ese es de magnitud y este es el de fase. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el real? Ah, pues que precisamente aquí, en la frecuencia de corte, yo tengo menos 3 decibeles. O sea que si le hago un zoom a esta frecuencia, aquí voy a tener menos 3 decibeles. Acuérdense que esta es la real y esta es la asintótica. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos variando? No se les olvide, estamos variando la frecuencia en radianes sobre segundo. Estamos variando la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Este es un pasabajas, ¿no? O sea, este le da más punch, más volumen a los graves. Y conforme va aumentando la frecuencia, va atenuando la respuesta. ¿Ok? Es como mis oídos de viejito, ¿no? Que ya no escucho las altas frecuencias. ¿Ok? O sea, son los pasabajas, ¿no? Bueno, ahora, para el factor cuadrático, esto es importante porque solamente funciona para chi entre 0 y 1. Si chi está mayor que 1 o igual a 1, entonces lo que tendría serían dos factores de primer orden, ¿no? Que es el caso que ya vimos. Entonces esto funciona solamente para cuando tengo S compleja, ¿no? Polos complejos. Bueno, ¿cómo sucede esto? Pues muy similar. Empieza en 0 y después cae, pero ahora a menos 40 decibeles por década. Esta es la real. ¿Cuál sería la asintótica? La asintótica, en la asintótica no se ve. No se ve, a ver si me sale bien, está como por aquí. Ahí está. Okay. Esta es la asintótica y la azul es la real. Y ahora sí, fíjense bien, esto de aquí, esta cosita, se le llama pico de resonancia. Y es lo que les decía con los motores. O sea, acuérdense que si yo voy aumentando en lo que arranca el motor, imagínense que yo quiero el motor a trabajar, quiero que el motor trabaje en esta frecuencia. Si quiero que trabaje en esa frecuencia, tengo que pasar, a la hora de que arranca, tengo que pasar por el pico de resonancia. Entonces el motor empieza a brincar feo, ¿ok? Muy, muy feo. Si quiero que trabaje aquí, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con el pico de resonancia. ¿Cómo obtener el pico de resonancia? Es nada más derivada igualado a 0, porque es un máximo, ¿no? De la magnitud. Entonces, esto es tal hacha y llegamos a esta fórmula que es para la frecuencia de resonancia. Si sustituimos eso, tengo la magnitud del pico de resonancia. Ojo, siempre y cuando chi está entre 0 y 1, ¿verdad? Solamente vale cuando está entre 0 y 1, toda la vida. Bueno, ahora los márgenes de robustez, uno es el margen de ganancia, otro es el margen de fase, y son fórmulas. Necesito la frecuencia de cruce de ganancia, sustituyo la frecuencia de cruce de ganancia aquí, saco el ángulo, sumo 180 y me da gamma, que es el margen de fase. Esos son criterios de diseño. ¿Qué me dicen? Son márgenes de robustez, es decir, qué tanto puedo aumentar la ganancia antes de que el sistema se me haga inestable. Esto se llama inestabilidad relativa y tiene que ver con unas cosas que se llaman diagramas de Nyquist, que son diagramas polares, pero eso no viene en el temario.
¿Ok? Entonces solamente ahorita lo que es importante es qué son el diagrama, el margen de fase y el margen de ganancia. ¿Cómo obtenerlo? Puro formulazo. Obtenemos la frecuencia de cruce de fase, sustituimos en esta expresión y tenemos el margen de ganancia. ¿Qué se puede explicar aquí más fácil? Tengo aquí la frecuencia de cruce de ganancia. Me voy al diagrama de fase y obtengo el margen de fase. Ahora, me voy a la frecuencia de cruce de fase, que es cuando cruzo menos 180 grados. Y me subo y encuentro el margen de ganancia. Puede ser que para algunas plantas no tenga, por ejemplo, un margen de ganancia. ¿Por qué? Porque puede ser que nunca cruce el eje de menos 180 grados, la fase, ¿verdad? Entonces, no siempre tengo los dos. Ojo, no siempre tengo los dos. Es más, hay ocasiones en las que no tengo ninguno de los dos, ¿no? Porque no hay cruce, ¿ok? No hay cruces. Entonces, este es un ejemplo. Se puede hacer a manita, pero es nada más para mostrarles. Fíjense. Lo que hacemos es graficar cada factor por separado. Ganancia, el polo en el origen, el cero y los polos complejos. Los graficamos en tiempo. Aquí está la 1, la 2, la 3, la 4, ¿no? Y esta gráfica negra, es la suma. Entonces lo único que quiero que vean es cómo estamos sumando término a término. Entonces lo voy a hacer así. Fíjense, aquí nada más tengo esta pendiente. Entonces me voy sobre esta pendiente. ¿Hasta dónde? Hasta esta frecuencia, que es donde está este 0. Y sumo la frecuencia. Perdón, sumo la pendiente. Si estaba yo cayendo aquí a menos 20 decibeles por década y le sumo 20, entonces esta me queda en 0, ¿no? Me sigo, llego a este otro valor y aquí tengo otra frecuencia. Otro polo que baja a menos 20. No, este es menos 40. Sí, este es menos 40. Entonces, sumo la pendiente. Y este pues es de menos 40, ¿no? Decibeles por década. Entonces nada más la sumo. Voy sumando pendientes. Y se puede utilizar en Scilab, pero no usamos Scilab. Lo podemos hacer directamente, por ejemplo, en Bode. Si ustedes aplican o le piden el Bode, pues le saca directamente el diagrama, ¿no? Tal cual. Acuérdense que este es el asintótico, ¿verdad? Que se usa para el control. Aquí hay un ejemplo muy sencillo. Piden determinar el valor de A para tener un margen de fase de 45 grados. Si no le entienden a acuérdense, está en los videos. Si no le entienden, pregúntenme. Pero es nada más, es un par de ecuaciones. O sea, que una ecuación para omega G y otra ecuación para gamma. Son dos ecuaciones con dos incógnitas y de ahí pueden sacar el valor de A. Ahora, los coeficientes de error estático de posición y velocidad. Esto sí es muy importante. Esto es para un sistema tipo 0. Es decir, no hay polos en el origen. Por eso me doy cuenta que la asíntota de baja frecuencia está a 0 decibeles por década. Y este es un sistema tipo 1. Porque tengo un polo en el origen. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la asíntota de baja frecuencia está a menos 20 decibeles por década. Ahora, para este sistema tipo 1, ¿cómo sacar el coeficiente de error estático de velocidad? Bueno, para el tipo 0, este valor es 20 logaritmo de Kp. O sea, lo que tenga aquí
Ese valor es 20 logaritmo de Kp. Entonces, puedo despejar Kp de aquí, ¿no? Ahora, si es de tipo 1, puede darse dos cosas, dos casos. Uno, que la misma asíntota de baja frecuencia cruce con el eje de 0 decibeles. Si es así, entonces Kb es igual a omega g. O sea, la frecuencia de cruce de ganancia es lo mismo que Kb. Pero si yo tengo un polo aquí, entonces Kb la voy a obtener como una extensión de la asíntota de baja frecuencia con el cruce de 0 decibeles. Y omega g va a seguir siendo el cruce de ganancia. Entonces aquí Kb es diferente de omega g. ¿Va? Entonces, en algunos problemas te piden que se especifique un valor de Kb. Más bien, una especificación es un valor de Kb. Entonces, para ese tipo de problemas, una trampa, aquí sí, por favor, pongan atención, es lo último que vamos a ver. El programa lo vamos a dejar de tarea con calma. Le pongo un 0. Si aquí le pongo un 0, entonces subo la asíntota de baja frecuencia y puedo lograr que Kb sea igual a omega g. Y eso es lo que hacemos en el ejemplo número 3, que es tarea sin entrega. ¿Ok? Bien en el video, solamente revísenlo por favor. Esta es la solución aquí, deben de llegar a esto. ¿Ok? Bueno, otra cosa, antes de que sean las 5, importantísimo, ya está la actividad 1. Y no se espanten, no es para luego el martes regresando, sino es para el viernes. ¿Ok? Entonces chequen bien el deadline, revisen la actividad 1, se trata de un motor de corriente directa, tienen que buscar un motor de corriente directa, checar las especificaciones del motor de corriente directa y sacar funciones de transferencia y diagramas de poder. ¿Ok? Está muy sencillo, es por equipos de 4 personas, por favor, y se entrega el viernes regresando de semana tech. Entonces, recuerden también que la siguiente semana es semana tech, ¿no? Bueno, voy a parar la grabación aquí ahorita.